Hey, muy buenas noches a todos. Deseo de todo corazón que el amor de Cristo Jesús esté con todos ustedes, amplexos en Cristo. Dios les bendiga mucho y sean bienvenidos esta hermosa noche a lo que es nuestro estudio y devocional bíblico, sistemático y expositivo de la palabra de Dios en base a la carta de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 4 al 5. En esta ocasión hemos titulado nuestro estudio bíblico como la perseverancia de Cristo y vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios tiene hoy para enseñarnos. Pero bueno, gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de estar aquí. Sean bienvenidos todos aquellos que se van conectando y sepan que para mí es un enorme gusto poder saludarles una vez más por este medio. Antes de iniciar, como siempre, los invitamos a que nos acompañen en todas nuestras transmisiones en vivo que tenemos semanalmente aquí en Nueva Generación para Cristo. Los esperamos 3 veces por semana, los días miércoles, viernes y domingos. Los días miércoles y viernes los esperamos en un mismo horario, es decir, a las 9:30 de la noche, mientras que los días domingos los esperamos 1 hora y media más temprano, a las 8 en punto de la noche. Todos los miércoles tenemos un estudio devocional bíblico sistemático y expositivo de la palabra de Dios. Ahorita estamos con el último capítulo de Segunda de Tesalonicenses, así que te esperamos aquí todos los miércoles a las 9:30 de la noche. Mientras que los viernes tocamos temas diversos, especiales, que son sugeridos por ustedes y abordados desde la palabra de Dios. Te esperamos este próximo viernes a las 9:30 de la noche, mientras que los días domingos te esperamos para nuestra reunión de oración grupal a las 8 en punto de la noche. Dicho eso, vamos a comenzar. Como siempre, te doy unas breves sugerencias para iniciar. Ve por tu Biblia, hoy vamos a estudiarla precisamente. Trae una libreta si quieres apuntar algo. Invita también a tu familia a ver esta transmisión junto contigo para que aprovechemos esta noche de la mejor manera posible, que es poder reunirnos en nuestras casas para poder estudiar la palabra de Dios. Y también ayúdanos a compartir esta transmisión en vivo en tus redes sociales, con el único fin y objetivo de alcanzar a más personas con la palabra de Dios. Buenas noches a todos aquellos que se van conectando. Saludos Roberta, Genaro, mi hermana Leti Cordero, mi hermana Conchita también por ahí, Lourdes Manzanilla. Bendiciones a todos que se están conectando. Gloria a Dios por estar aquí. Vamos a estudiar hoy Segunda de Tesalonicenses 3 de 4 al 5, lo cual es una epístola paulina, es decir, que es una carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Tesalónica. Pero déjenme decirles algo muy importante, que no son simplemente las palabras de Pablo, es la palabra de Dios. Tenemos que entender que no son simplemente las palabras de un hombre, sino que lo que hoy vamos a leer en voz alta es la palabra literalmente de Dios, la palabra profética más segura, entendiendo que toda la escritura ha sido inspirada por Dios y que por lo tanto la Biblia es perfecta. La escritura es perfecta de principio a fin. Desde Génesis a Apocalipsis la Biblia es infalible, es inerrante, es fiel, es verdadera, es fidedigna y cristocéntrica, centrada en el Señor Jesucristo. Y no solo eso, sino que también creemos en la autoridad y en la suficiencia de las Escrituras, sabiendo que son vivas y eficaces. Dicho eso, vamos a leer juntos esta noche Segunda de Tesalonicenses, si me acompañas, capítulo 3, versículos del 5 al 6, del 4 al 5, perdón. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 4 al 5. Dice la palabra de Dios: tenemos confianza en el Señor respecto de ustedes, de que hacen y continuarán haciendo lo que les ordenamos. Que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Algo que está pasando aquí en Segunda de Tesalonicenses es que justo en este capítulo 3 es literalmente el último capítulo de esta carta. Si no mal recuerdo, este capítulo tiene 18 versículos y prácticamente con eso terminamos la carta. Hoy estamos estudiando el versículo 4 y el versículo 5. Ya estamos prácticamente muy cerca del final de esta epístola que Pablo está escribiendo a la iglesia en Tesalónica. Y lo que Pablo está mandando en un contexto general, en el capítulo 3, son algunas instrucciones para la iglesia con respecto a la oración. Que oren por los hermanos, que oren por los pastores, que oren para que la palabra del Señor corra, que para que la palabra del Señor sea extendida, que la palabra del Señor pueda ser glorificada, que Dios los guarde de hombres malignos y perversos, porque no es de todos la fe, que el Señor es fiel y que Él los guardaría y los protegería de todo mal, ¿no? De toda perversión. Y en este momento Pablo, que está ya concluyendo esta carta, dice: hermanos, confiamos, descansamos en que ustedes están haciendo y harán todo lo que les hemos ordenado. Y este primer punto es importante, hermano. Hace un momento leía las escrituras, pero no solo las escrituras, sino también siempre acompaño la lectura de la escritura con la lectura de un buen libro. Y estaba leyendo un libro en el cual
se hablaba en una parte muy importante con respecto, es un libro que aborda los distintivos de una iglesia con respecto a la sana doctrina y todos estos puntos y cómo mantener un equilibrio entre la separación de la iglesia y los distintivos que debe de haber en una iglesia. Y en este momento se estaba hablando en esta parte del libro de la libertad de conciencia. Y hablábamos de algo muy importante, que ningún hombre, ni ninguna iglesia, ni ningún pastor puede ir en contra de la conciencia de una persona. Es decir, que ningún hombre instituye lo que nosotros creemos. Como en algún momento se pensaba y se tenía en mente, precisamente el libro cita el Concilio de Trento, que es el concilio encabezado por la Iglesia Católica Romana, por el papismo, que postulaba que ningún hombre podía leer la Escritura, como claramente la Iglesia romana lo entendía, y que solamente la Escritura la podía entender los hombres que eran parte del clero, por así decirlo. Y que no era la Biblia la que nos dictaba cómo vivir, sino que la Biblia estaba sujeta a la interpretación del hombre, lo cual es totalmente errado. Y ese es el punto que se abordaba en el libro, que todos nosotros hemos recibido de parte de Dios una libertad en nuestra conciencia para poder leer su palabra y poder seguir su palabra. Y algo que Pablo está diciéndole aquí a la iglesia es, hermanos, nosotros confiamos, descansamos en que ustedes harán y seguirán haciendo todo lo que les hemos mandado. Y algo muy importante aquí, hermano, es que Pablo era un misionero. Pablo era un apóstol. Pablo era un pastor. Y el tener Pablo esta labor ministerial, él tenía autoridad en la iglesia. Él era una persona como cualquier otro creyente, en el sentido de que delante de los ojos de Dios, Pablo era su hijo, así como cualquier otro creyente en Tesalónica. Pero Pablo había tenido una autoridad de parte de Dios y él mandaba a la iglesia, exhortaba a la iglesia, como lo hizo en la primera carta y como lo estaba haciendo aquí en esta segunda carta. Pablo dice, hermanos, yo confío, yo descanso en que ustedes harán todo lo que les he mandado y lo seguirán haciendo. Hermanos, debemos de hallar siempre un equilibrio muy importante, como Pedro y Juan lo entendían, que es necesario obedecer a Dios que antes que a los hombres, pero que también es hermoso que un pastor, como en este caso Pablo, puede tener ese descanso de que la iglesia va por buen camino y de que la iglesia seguirá por ese buen camino. No es lo mismo que sucede, vean la diferencia y el contraste para que me puedan entender en este punto, vean la diferencia y el contraste con la iglesia de Gálatas. Pablo está escribiéndole aquí a los tesalonicenses, una iglesia que había permanecido fiel en medio de la tribulación, una iglesia que amaba a Dios, una iglesia que Pablo aún menciona en la primera carta que era de testimonio para todas las provincias alrededor. Y eso es bello, eso es hermoso. Porque todo lo que Pablo había enseñado, lo cual era una enseñanza bíblica, y este es el punto donde nosotros hallamos el equilibrio. Debemos obedecer a Dios, debemos también obedecer a nuestras autoridades, por ejemplo, pastorales o ministeriales, pero todo esto tiene que estar subordinado a la palabra de Dios, al amor a Dios. Si lo que un hombre nos manda, si lo que un hombre nos enseña es algo bíblico, nosotros tenemos que obedecerlo. Si un hombre nos enseña y nos manda algo que no es bíblico, no tenemos que obedecer. Te lo pongo de la siguiente forma. Si un ministro exhorta a la iglesia a vivir en santidad, a consagrarse a Dios, al arrepentimiento, a la sana doctrina, debemos obedecer. No porque se trate de un hombre, sino porque se trata de que ese hombre esté exponiendo lo que la palabra de Dios enseña. Pero si un hombre nos enseña herejías, cosas que no están en la palabra de Dios y que son antibíblicas, no tenemos por qué obedecer a algo que va en contra de lo que creemos y de lo que la palabra de Dios proclama. Pero Pablo estaba enseñando cosas verdaderas dentro de la iglesia. Y él se goza porque dice, hermanos, confío, descanso. Imagínense qué hermoso para un ministro poder confiar, poder descansar en que la iglesia que él pastorea va a continuar haciendo la obra que él les ha enseñado. Lo que no sucede en la iglesia de Gálatas, de los Gálatas, la iglesia en Galacia. Recordemos un poco, Gálatas de hecho es la primera carta que Pablo escribe y Pablo dice, hermanos, comenzasteis en el espíritu, pero ahora están terminando en la carne. Comenzaron bien, pero ahora están terminando mal. ¿Quién los convenció en sus mentes para que se extraviaran de la verdad? Hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea revelado en vosotros. O sea, Pablo con gran dolor dice, Gálatas, ¿tan necios fuisteis para apartarse de la verdad?
¿Cómo comenzaron bien y ahora están de esta manera tan terrible? ¿Quién los convenció? Vuelvo a sufrir dolores de parto por ustedes. ¿Te das cuenta de la diferencia? Pablo tenía descanso y confianza en que la iglesia en Tesalónica seguiría llevando a cabo la sana doctrina dentro de la iglesia. Mientras que con Gálatas, Pablo tenía dolores de parto por una iglesia que se estaba apartando de la verdad. Qué importante y qué descanso es para el ministro. Y una vez yo oía eso de un amado pastor que tengo mucho amor y cariño por él. Y él decía que la iglesia es para el pastor su mayor alegría, pero también su mayor tristeza. Su mayor alegría cuando andan en la fe, cuando van en el camino, cuando Dios obra en ellos, los crece, pero también su mayor tristeza cuando esa iglesia cae, cuando esa iglesia tropieza, cuando esa iglesia se empieza a apartar de la verdad. Es una realidad. Hermanos, aquí Pablo tenía gran alegría en Tesalónica y profunda tristeza en Gálatas. Para el pastor, la iglesia es el motivo de su más grande alegría y descanso, pero también de su más grande tristeza y profundo dolor. Que podamos ser una iglesia, hermanos, en la que no solo un hombre pueda sentirse agradecido, sino en la que Dios nos pueda mirar con agrado. Y eso es con respecto al versículo 4, pero vamos a ver el versículo 5, que creo que es el mensaje central que hoy quiero compartirles y que es hermoso lo que nos enseña el versículo 5 aquí de Segunda de Tesalonicenses. Permítanme volver a leerlo. Después de que Pablo dice estas palabras, tenemos confianza en el Señor respecto de ustedes, de que hacen y continuarán haciendo lo que les ordenamos, que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Pablo hace una oración muy bella por la iglesia. Una oración que hoy quiero que podamos entender. Pablo dice que el Señor dirija sus corazones. Y esto es importante. Vamos a dividir este versículo 5 en 3 partes. El primer punto, que el Señor dirija sus corazones. Mi amado, que el Señor siempre dirija tu vida. Como hombres solemos querer tomar las propias riendas de nuestra vida, tomar nuestras propias decisiones y seguir nuestro propio camino. Es más, es la basura de mensaje que nuestra cultura hoy en día nos enseña, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Que nuestra cultura, las películas, el internet, las personas, los amigos, los psicólogos, todo el mundo anda diciendo en redes sociales, en diferentes lugares, sigue a tu corazón, sigue tus instintos. Guíate por lo que tu corazón te dicta. ¿Pero qué nos enseña la Escritura? Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Y si yo me guío por mi corazón, que la Escritura lo describe como perverso, que la Escritura lo describe como engañoso, que la Escritura lo describe como perverso y engañoso más que todas las cosas, voy a cometer una cantidad gigantesca de pecados contra Dios. ¿Qué nos enseña Jesucristo con respecto al corazón? Dice, del corazón salen las fornicaciones, los adulterios, las mentiras, los hurtos, los homicidios. Del corazón sale todo el pecado. Y si yo me guío y tomo mis decisiones en base a mi corazón, lo único que voy a hacer es pecar contra Dios. Porque es lo que mi carne anhela, es lo que mi corazón desea. Pero aquí Pablo nos da una clave muy importante que refuta esta idea de que tomemos nuestras decisiones en base a nuestra emoción, a nuestro sentimiento, a nuestro sexto sentido, a nuestro corazón, a nuestro instinto, a nuestra intuición. No, Pablo nos da aquí una clave que dice que el Señor dirija sus corazones, porque así debe de ser en la vida de todo verdadero creyente, querido hermano. Dios debe dirigir tu corazón. No puedes andar proclamando por las calles y por tu familia diciendo Cristo es mi Salvador si Cristo primero no es tu Señor. Si Cristo es tu Salvador, Cristo también estará gobernando tu vida y tomando las riendas de tu vida y tomando el trono que hay en tu corazón, apoderándose totalmente de toda tu vida. No puedes decir Cristo es mi Salvador si Cristo no es tu Señor. Cristo debe ser el que gobierne en tu vida. Esa es la clave que nos enseña la Escritura. Que el Señor dirija sus corazones. Porque esa es nuestra vida ahora, cuando uno nace en Cristo, en esta preciosa obra de la regeneración que nos enseña Cristo. En Juan capítulo 3 dice que el que nace del Espíritu, Espíritu es, y por lo tanto sus deseos cambian. Sus intereses cambian. Su voluntad cambia, sus afectos del hombre cambian.
Antes se gozaba y se deleitaba en el pecado y ahora se goza y se deleita en Dios. Antes amaba las amistades mundanas, pero ahora se goza en la amistad con la iglesia. Antes perseguía el placer y los deleites y ahora persigue la santidad y la devoción a Dios. En esa regeneración Dios cambia los deseos, los placeres, las intenciones, los anhelos, los afectos del corazón. Porque Dios nos da una nueva vida. Por eso nos dice la Escritura que el Señor dirija sus corazones, porque tú, amado, debes siempre entender lo que Proverbios capítulo 3, versículo 5 nos enseña. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No un 90%, no un 95%, no un 99%, no un 99.99%, no, fíate de Jehová de todo tu corazón, al 100%, y no te apoyes en tu propia prudencia. Que el Señor dirija nuestros corazones en esta vida, amados. Que el Señor dirija nuestras vidas. Que el Señor dirija nuestras decisiones. Para no tomarlas nosotros mismos, sino tomarlas en Él. Que el Señor dirija nuestros corazones. Y aquí algo muy bello se nos enseña con respecto a esto. Que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios y hacia la paciencia de Cristo. Y esto es algo hermoso. Porque una vez más, como lo vimos hace un par de semanas atrás, aquí hablamos de teología propia y de cristología. Cuando hablamos de teología propia nos estamos refiriendo a la doctrina que se enfoca y se centra en Dios el Padre. Y cuando hablamos de cristología hablamos de la doctrina que se centra en Dios, el Dios Hijo, en Cristo. ¿Y aquí qué nos dice? Que Dios guíe nuestros corazones hacia el amor de Dios, el Padre, y hacia la perseverancia, la paciencia de Cristo. Y vamos con este primer punto. Con respecto a la teología propia, dice que Dios dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios. Y esto es sublime. Porque hoy, mi amado, esto es perfecto. Porque hoy es 14 de febrero. Hoy es el día del amor y de la amistad. Y quiero hacer énfasis en esto. Hoy es el día del amor. ¿Pero qué clase de amor? Porque el mundo concibe el amor de muchas y diferentes formas. El mundo entiende el amor como un sentimiento. El mundo entiende el amor como brindarle tiempo a una persona. El mundo entiende el amor como tener detalles para con otra persona. El mundo entiende el amor por el dinero, por lo que puedas comprarle a alguien, por los regalos que des. El mundo entiende el amor de 1.000.000 de formas y maneras distintas. El mundo entiende el amor por dar flores, dar cartas, ya dar regalos, dar un beso a alguien, darle un abrazo a alguien. El mundo entiende el amor de tantas formas. El mundo entiende el amor como el tener relaciones íntimas con otra persona. El mundo entiende el amor de tantas y diferentes formas. De hecho, el amor hoy en día es considerado una palabra subjetiva que depende de la percepción de cada persona para poder interpretar lo que es. Cada quien tiene su propia concepción o definición de lo que es el amor, pero déjame darte la definición bíblica. La Escritura nos dice en 1 Juan capítulo 4 versículo 10, en esto consiste el amor. Y de hecho, prácticamente Juan escribe esto dando una introducción diciendo, esto es el amor. En esto se define el amor. Esta es la definición de amor. En esto consiste el amor. Presta atención. No en que nosotros hayamos amado a Dios, no amábamos a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese es el verdadero amor. Un amor que no es de un día, un amor que no es del domingo, un amor que nos ha dado vida nueva. Ese es el verdadero amor que Dios ha tenido para con nosotros. Que Dios dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios. Pero no solo hacia el amor de Dios, sino también hacia la perseverancia de Cristo. Y ahora vamos con cristología, vamos a centrarnos en Cristo. La Escritura nos dice que Dios dirija nuestros corazones hacia la perseverancia de Cristo, hacia la paciencia de Cristo. ¿Quién es Cristo, amado? Es Dios, hecho hombre. ¿Cuánta paciencia ha tenido Cristo? ¿Cuánta perseverancia tuvo Cristo? Que Cristo dirija nuestras vidas por el camino que Él también recorrió. Jesús es nuestro máximo ejemplo. Y la perseverancia y la paciencia que Él tuvo son dignas de que las imitemos, de que sigamos sus pasos.
porque en sus pasos hallamos vida eterna. Que Dios los bendiga a todos, mis amados hermanos. Gracias por acompañarnos en esta maravillosa noche. La semana pasada no pudimos tener nuestro estudio. Ese es el estudio de hoy que íbamos a tener la semana pasada. De hecho, nos atrasamos una semana. Este estudio era para que lo hubiéramos tenido la semana pasada, pero tuvimos por ahí algunas complicaciones. Yo les compartí, me mudé al norte del país, hermanos, el día viernes. El día viernes, gracias a Dios, transmitimos. El día domingo también, que pudimos pasar mi cumpleaños juntos. Y fue un regalo tan grande estar con ustedes. Y bueno, hoy estamos nuevamente regularizados, hermanos. Aquí andamos en el norte del país, hermanos, dándole gracias a Dios. Esta semana inició las clases. Fue pesado, hermanos. Les comento para finalizar que el día de ayer, por ejemplo, tuvimos clases corridas sin descanso de 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, e inmediatamente de 2 de la tarde a 5 de la tarde nos tocó laboratorio. Entonces, hermanos, estuvo muy intenso, pero muy satisfactorio también, gracias a Dios por la gracia y el esfuerzo que nos está dando por acá, hermanos, y nosotros seguimos adelante, firmes en la obra del Señor. Gracias a todos por conectarse, bendiciones. ¿Qué versión leí? Dice la hermana Lourdes Manzanilla. Hermana, por cuestión de mi mudanza, yo siempre leo la Reina Valera 1960, porque es la Biblia que todos en su mayoría tenemos, es la Biblia con la que yo crecí. Pero en esta ocasión estoy leyendo, porque me la traje, porque es más compacta. Para la próxima que vaya a mi casa en el Estado de México, regrese con mi familia y vuelva a venir acá, me voy a traer más Biblias, pero la que ahorita estoy leyendo es la Nueva Biblia de las Américas. Es una excelente versión de la Biblia. La Biblia de las Américas es una excelente versión de la Biblia, hermanos. Es una versión literal de los textos antiguos, al igual que la Reina Valera 1960. Son las dos Biblias que yo siempre leo, hermanos. Se las recomiendo. Reina Valera y Biblia de las Américas. Excelentes versiones de la Escritura. Es la que hoy leímos. Si se dan cuenta, está hermoso porque en la Reina Valera dice: y guíe vuestros corazones hacia la paciencia de Cristo, y la Biblia de las Américas dice hacia la perseverancia de Cristo. No sé, me gusta un poco más cómo explica este versículo 5, pero es personal de cada quien, hermanos. Gracias, 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 mis amados hermanos, por conectarse. Bendiciones a todos, hermanos. Hoy es miércoles de ceniza, no tenía presente. Dios nos ayude, hermanos, en medio de tanta idolatría, de tanta inmoralidad, como dice igual nuestro hermano Alfredo. Que Dios nos enseñe, hermanos, que el amor verdadero, yo siempre lo digo de esta forma, hay 3 tipos de amor dentro de la Escritura. Y no me refiero a ágape, eros y filos, no me refiero a eso. Me refiero a que la Biblia nos habla con respecto a 3 tipos de amor. 1, el amor que Dios tiene para con nosotros, como lo definimos en 1 Juan 4:10, que en eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó a nosotros y envió su propiciación por nuestros pecados. Ese es el amor de Dios para con nosotros, como lo dice también Romanos 5:8, que Cristo muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores Cristo murió por nosotros. Que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores Cristo murió por nosotros. Es el primer amor, el que Dios tiene por nosotros. Pero el segundo es muy importante también, que es el amor que nosotros tengamos por Dios. Escrito está: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y eso nos lleva al tercer tipo de amor: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que Dios nos enseñe, hermanos, a verdaderamente aprender lo que es el verdadero amor. Que Dios los bendiga mucho, hermanos. Pues vamos a leer por aquí los comentarios. Mándenos saludos, hermanos, para poder saludarles. Saludos a Roberta, saludos a Genaro, a mi hermana Conchita, Leti Cordero, Lourdes Manzanilla, a Samper y Dalía, bendiciones. Mi hermana Rosaura también, gloria a Dios. Iglesia Cristiana Misionera Nueva Generación, Janet Yallis, Roberta Sánchez, mi hermano Alfredo, mi hermana Nena Martínez, Dios los bendiga, Margarito Campo, Betsy Godos, saludos, bendiciones, gloria a Dios. Respondimos la pregunta de la hermana Lourdes, que nos decía que qué versión de la Biblia era, Nueva Biblia de las Américas. Betsy Godos, gracias por la felicitación, gloria a Dios. ¿Qué nos dice por aquí? Gracias por edificarnos. Gloria a Dios, hermana Conchita, que el Señor te bendiga. Amén, hermano Alfredo, es triste, Dios nos ayude. ¿Dónde compraste la Biblia? En una librería, Roberta. Igual las encuentras en internet sin problema. Es una versión muy popular de la Biblia, entonces la puedes encontrar fácilmente. El verdadero amor es el amor que Jesús nos da todos los días y el amor que te tengo, amado. Amén, mi hermano. Gloria a Dios. Bendiciones. Saludos a Claudia por ahí también. Nena Martínez, hermano, me da tristeza con todos los católicos los cuales tienen esta tradición, ¿no? Porque Dios, amén, hermano, es triste. Es triste ver a nuestro país sumergido en idolatría. Cuando no nos manda Dios ponernos una cruz en nuestras frentes, sino tomar nuestra cruz cada día.
negarnos a nosotros mismos y seguirlo. Mercado Libre vende Biblias. Así es, hermana Conchita. Ahí puedes encontrar igual, Roberta, en cualquier librería también cristiana la puedes encontrar sin ningún problema. Saludos, Mariana Roldán. Bendiciones, hermana. Mi hermana Beatriz, que Dios la bendiga mucho. Saludos desde Perú, mi hermana, Rosaura. Bendiciones. Buenas noches a todos, mis amados hermanos. Saludos, Klaus. Salúdame a Javier, a Cari, a Kathy. Les extraño a todos los que están por allá en México. Dios sea con ustedes, hermanos. Pues, hermanos, en lo que pueda servirles, aquí estamos siempre al pendiente. No, mi hermano Robertito, no. Esto es pues yo creo que en todos lados. Esto del miércoles de ceniza aquí en México es muy común. México es un país sumamente católico, de verdad, tristemente. Dios nos ayude. Pues, hermanos, los esperamos en nuestra próxima transmisión en vivo el día viernes a las 9:30 de la noche. Recuerden siempre acompañarnos miércoles y viernes a las 9:30 de la noche, domingos a las 8 en punto de la noche. Les agradecería si siempre nos llevan en sus oraciones, hermanos. Ayúdenos a compartir nuestras transmisiones en vivo. En YouTube nos encuentran como Nueva Generación y en lo que un servidor pueda ayudarles, con gusto será recibido, hermanos. Les pido una disculpa, ya que algunos de ustedes me han mandado WhatsApp en los últimos días. Hermanos, no me creerán, pero tenía más de 300 mensajes. Es una locura. Con la cuestión de la mudanza y todo eso, mi celular se saturó de mensajes. 300 mensajes, hermanos, de como 60 conversaciones diferentes. Entonces ahí voy leyéndolos poco a poco, mis hermanos. Gracias por su paciencia y por su amor. Como siempre, terminamos al único y sabio Dios. Sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.